Taba Networks presenta. Podría ser que mi imagen surja en tus adentros, que la vida se haga de terciopelo, que sea un viaje del que no quieras volver, que este romance tenga pasión y fuego. Podría ser que poco a poco ya te esté envolviendo, que la vida sea tejer y cantar, que tu sonrisa pueda reaparecer y que mi vida corra entre tu tiempo. Podría ser la aventura doblando en cada esquina, un amor de acuerdo a tu doctrina, funcionando mal que bien. Podría ser que tenga más de rosa que de espina, que te acompañe por la vida, amenizando el amanecer. Podría ser que este arroz ya se esté cociendo, que la vida se haga otra cosa, que de este viaje no puedas volver y que mi vida corra entre tu tiempo. Podría ser la aventura doblando en cada esquina, un amor de acuerdo a tu doctrina, funcionando mal que bien. Podría ser que tenga más de rosa que de espina, que te acompañe por la vida, amenizando el amanecer. Podría ser. Podría ser, podría ser. Hola, estamos como siempre muy contentos de estar con ustedes y esta canción se la vamos hoy a dedicar a la Agencia Press de Los Ángeles que cumplen 10 años. Nosotros vamos a cumplir ya el 25 de noviembre 11 años de la Orquesta Filosófica y ellos que tienen un año menos que nosotros nos dijeron, ay, por ahí dedícanos un par de canciones. Entonces les dedicamos esta a la Agencia Ángeles Press por sus 10 años y lo vamos a hacer también celebrándolo con algo muy bonito, con poesía. Carmen, ¿cómo estás con nosotros? Carmen es, por cierto, nuestra poeta invitada. Y nosotros pues, consideramos que la poesía, mucha gente como que menosprecia el sentido de la poesía, pero la poesía nos hace amable la vida, ¿no crees, Carmen? Yo me imagino que por eso lo haces, ¿no? ¿O qué te motiva a ser poeta, Carmen? Cuéntanos. Bueno, primero que nada, gracias, René, por esta invitación. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues fíjate que en mi caso pues fue algo espontáneo y natural. A los 5 o 6 años empecé a escribir un poema sobre el mar Cantábrico, con sirenas y pescadores, sin saber por qué lo hacía. Y a partir de ahí proseguí, ¿no? con escritos de poemas. Sin embargo, tiempo después entendí por qué había escrito yo ese poema. Fíjate que yo tenía 5 o 6 años, había ido con mi padre a arreglar un documento de mi abuela Carmen, que en paz descanse, y mi abuela firmó con la huella del dedo.
Y cuando yo vi eso, fue un impacto tal que me volteé a ver a mi papá y le dije, la abuela no sabe escribir. Y me dijo mi padre, y leer tampoco. Mi abuela era analfabeta, ¿no? Y era, pues también muy de la época de esa España, de la posguerra, no era la única, había muchas personas como ella, ¿no? Ella venía de una aldea de Asturias, ¿no? Entonces se llamaba, la familia de mi abuela era asturiana de Noreña. Entonces, cuando yo vi eso, fue un impacto tal que algo en mí dijo, yo tengo que rescatar a mi abuelita, imagínate esa imaginación infantil, y empecé a escribir poesía por el amor a mi abuela, por querer rescatarla. Ese es un primer insight. Y sin embargo, por la parte de mi familia materna, pues no eran analfabetas, ¿verdad? Pero además tenían una tradición importante en conocimiento de la poesía mística. Entonces a mí me habían dormido desde que tenía 2 meses recitando sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, de San Juan de la Cruz, de Fray Luis de León, de Santa Teresa de Jesús. Entonces esas eran mis canciones de cuna. Mira, qué buen inicio. Bueno, es que además vienes de un país que tiene una enorme poesía. A mí me llama mucho la atención España, porque tiene una vida de literatura muy alta. Yo la comparo con los rusos, porque los rusos quizás más un poco en la novela, pero en la poesía España tiene ese sentido de la palabra tan fuerte. Y quienes nos escuchan, y si alguna vez han ido por allá a España, uno encuentra esa poesía en las paredes. En Madrid hay unos pisos por ahí que tienen poesías, en el metro. O sea que la poesía les es muy importante. Por supuesto, lo que yo creo que también es importante recordar es que pues en España se dio la tradición del mester de juglaría y del mester de clerecía. En particular el mester de juglaría era, desde mi punto de vista, muy hermoso, porque los juglares venían recorriendo el Camino de Santiago desde Roncesvalles, iban cantando, ¿no?, versos populares, con instrumentos de la época, y la poesía está dentro, yo creo, hasta la fecha, insertada dentro de lo que es la voz populi de España, ¿no? Pues mira, y le señala momentos muy fuertes. Poco tiempo que tuvieron de la República, destacaron una buena cantidad de excelentes poetas que todavía están aquí en nuestra memoria. La generación del 29 y también era del 29. Del 27, del 27. 2 años en 1000 años de historia se valen. Sí, o sea, ahí estuvo también había una agregada, ¿no? La voz obviamente, de Lorca, de Miguel Hernández, de Jorge Guillén, de Pedro Salinas, de Rafael Alberti. León Felipe fue otro de los exponentes que vino a México. Antonio Machado, por supuesto, pero Antonio Machado es anterior, no pertenece a la del 27. Sí, pero no importa, como tú dices, que si son del 98, del 27, de donde sea, son los grandes poetas de ese momento histórico al que tú refieres, ¿no? Sí, Blas de Otero, por ejemplo, también. Qué belleza. Sí, yo leí por ahí un libro de Luis Buñuel que se llama Mi último suspiro y menciona muy bonito creo que a Salinas es el que menciona mucho, de que lo conoció, el impacto que hizo en él conocerlo y escuchar su poesía, y dices, qué maravilla poder recordar a una persona por su poesía, por el encanto que hay en sus palabras, que eso es lo bello de la poesía, que son seductoras, ¿no? Pues la poesía es lo que usamos para seducir, para conquistar, o para expresarnos de mayor fuerza, ¿no?, para decir algo con mayor fuerza. Sí, bueno, no solamente es el sentido romántico, ¿no?, que está inserto en la poesía. Con la poesía puedes dejar testimonio de realidades verdaderamente dolorosas, hacer de la tragedia algo hermoso a través de la palabra. Sí. Puedes dar referencia a múltiples temas, explorar la filosofía. Venía yo pensando por el camino, dije, seguro me van a preguntar, ¿y para ti qué es la poesía? Dije, vete pensándolo ya desde ahora, ¿qué les vas a decir? Bueno, pues es que es un lenguaje
igual que existe el lenguaje cinematográfico, narrativo, la poesía es un lenguaje, pero para mí el lenguaje que refiere la poesía es el lenguaje de la creación y de la espiritualidad, y es como un impacto de esas dos formas, ¿no? El decir sin decir, ¿no? El poder expresar lo que tampoco puedes decir con lo que es la palabra, lo que es el lenguaje, ¿no? Común. Sí, bueno, uno lee a Miguel Hernández, por ejemplo, y te das cuenta de la situación del campo, que él lo hace en España, pero lo puedes llevar a otras partes, la difícil situación que tiene la gente en el campo y la vida de él que terminó en la cárcel, ¿no? Por supuesto, con el poema extraordinario de Las nanas a la cebolla. O sea, ese poema refiere también la hambruna que pasó mucha gente en España en esa época, ¿no? Él estaba recluido en la cárcel, estaba esperando un bebé. O sea, fueron tiempos verdaderamente difíciles, ¿no? Historias de la guerra civil te puedo contar muchísimas, ¿no? Se dio, por ejemplo, por recordar también en narrativa, ¿no? Una obra extraordinaria que se llama Los topos, en donde pues se habla de las personas que durante la guerra, después de la guerra incluso, se mantuvieron escondidas debajo de la tierra para que no fueran perseguidas por el franquismo, ¿no? Y ahí hicieron su vida y muchos quedaron ciegos, invidentes, porque no vieron la luz del sol, o salían en la noche, salían por momentos, y después de que murió Franco, fíjate que todavía con mucho recelo algunos empezaban a salir. No me da Sí. tanto tiempo duraron. Es una novela que le recomiendo muchísimo, se llama Los topos. ¿De quién es el autor? No recuerdo ahora el autor, yo la leí bueno, tenía yo como 15 años, perdóname la falta del dato preciso, pero así la ponen, Los topos, la pueden buscar por internet, es extraordinaria, de cómo dar referencia de ese momento histórico también. Y la del niño yuntero de Miguel Hernández, digo qué descripción, contar sus años no sabe, pero ya sabe que sudor es una corona grave de sal para el labrador. Qué belleza, así es. usar las palabras. Qué capacidad yo envidio a esa gente que tiene la capacidad de reunir las palabras y hacer con ellas un poema, ¿no? Es como construir un bello edificio, como construir algo muy bello usando las palabras. Sí, usar las palabras, reunirlas, como tú dices, pero también la poesía da cuenta de una conexión con un sentimiento, ¿no? Sí. Porque puedes tener muchas palabras y por muy bien que uno las acomode, no logra expresar lo que sientes, ¿no? Contagiar al otro de esa emoción, de ese sentimiento. Tienen que ser, digamos, palabras vivas, ¿no? Que estén verdaderamente empoderadas para poder transmitir el rencor, el amor, el odio, la incertidumbre, todo lo que son los temas de la poesía, el desamor, ¿no? La migración. Sí, todo aquello de que no vemos, pero ahí está. También. Lo invisible, ¿no? Decía el del Principito, ¿no? Lo de lo invisible es esencial para los ojos, ¿o cómo va? Algo así que decía el Principito, la novela, es que... Yo lo que me acuerdo es que tú conoces a Elenita, mi sobrina querida, Sí. Que es muy, muy feminista, muy fuerte así, y yo decía, los que dicen que lo esencial es invisible para los ojos es que no viven en la Condesa. Mira, cuánta chica guapa pasa por acá. Y se enoja. Bueno, se enoja cuando me sale la frivolidad, que me sale constantemente. Pues, ¿quieres leernos un poema ya? Claro que sí, con todo gusto. Como tú quieras. Ahí con ya mucho gusto. ¿Qué nos vas a leer? Pues voy a leer un poema breve, dedicado, ahora que hablaste de Elenita, a nuestra querida amiga Francesca Gargalo, a la que espero poder ver esta semana junto contigo. Y se titula Ámbar. Dijeron nube y las torres se avergonzaron y se inclinaron los colores grises, se hicieron arcos,
Las piedras se llenaron de rubor, dieron a luz un parpadeo, dijeron la palabra amanecía. Las piedras son las nubes de la tierra, las nubes recuerdos del cielo. Llovizna y en los campos florece la memoria. Una muchacha contempla, la corta, la vuelve margarita, deshoja un libro, vuelan poemas, se pierden versos. Otra muchacha los encuentra y el mundo cambia sus imágenes. El día se llena de invocaciones, el día se derrama en las palabras, el día se jicarea. Ay, qué bonito. Jícara de jícara. Exactamente. Yo creí que esa era una palabra como mexicana, pero no, tú sí también existe ahí la palabra jícara. Es una licencia poética. Yo me inventé esa forma de decir jicarear, ¿no? No sé si existe el verbo jicarear, sé que existe la jícara, ¿no? Pero cuando encontré la jícara, encontré algo perdido en mi vida que me pareció maravilloso, ¿no? Ese poder echarte el agua de esa manera en el cuerpo. Yo me acuerdo en el edificio donde vivíamos, que a los pobres hijos del conserje les ponían una jícara y así los pelaban. Parecían como sacerdotes después. Esa es la idea. Pues mira qué bien, Guso. Lo que decía yo, cómo usar las palabras, las licencias que nos permitimos para hacerlo, que no es un error, es para modificar la imagen. Además eso es la poesía, generar imágenes, ¿no? También, o sea, puedes generar imágenes, ¿no? Pero también a través puedes encontrar metáforas olfativas, sonoras, gustativas, sí, táctiles. Sí. Fíjate, hay algo muy curioso dentro del budismo tibetano, tántrico, se refiere a que aparte del sentido de la vista, del olfato, del gusto, del oído y del tacto, hay otro sentido que es el sentido de la mente, porque con la mente tú puedes crear claro. Y destruir, puedes generar una serie de mundos, de realidades, etcétera, ¿no? Entonces sí, con la mente está incluida como otro de los sentidos dentro de lo que es la psicología budista, ¿no? Y todo eso confluye en la elaboración de un poema, por supuesto. No había pensado eso, mira eso del budismo, ¿no? Porque yo siempre he pensado que cuando nos vamos, nos hemos de llevar lo que aquí vimos, lo que aromatizamos. Si existe otro mundo, este es para eso, para hacer lo que llevamos de equipaje. De hecho, yo tengo un cuento que es la historia de eso, cuando le vienen a decir a un tipo que prepare su equipaje. Entonces no se puede llevar nada físico, se tienen que llevar recuerdos, se tiene que llevar aromas, todo eso. Y ahorita que lo dices, mira, me copiaron los budistas, seguro. Hay que tener cuidado con eso. Seguramente. Bueno, la señal que nos acabas de ver es de Omar, que nos dice que viene un corte. Hacemos un corte y continuamos con otro poema tuyo, ¿sí? Claro que sí, con todo gusto. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Voy a leer un poema titulado Ciudad Juárez, está dedicado a sus muertas. Esperabas mi muerte como quien espera una cerveza helada. Aquella noche llegué con la ropa hecha jirones y el cuerpo descarnado, lleno de sangre y tierra. Las uñas que me habían arañado seguían incrustadas en mis costillas. Ordenaste que me levantaran de la calle igual que se levanta un desperdicio.
Recuerdo el sonido lejano de las campanas. 1, 2, 3 violaciones, 4 hombres encapuchados, 5, 6, 7, sí, debían ser las 7 de la noche cuando todos se fueron a jugar billar y me abandonaron en la carretera semienterrada, ahí, entre la basura del pueblo. Recuerdo los ojos de mi padre, brillantes, dulcísimos, que me miraban llenos de amor. Y llegará el día en el que un hombre bueno y trabajador te pedirá que seas su esposa, y tú, muy enamorada, le dirás que sí y harás una hermosa familia. No tuve hijos, solo esta memoria que no alcanza a contar heridas ni madrugadas. Mira qué buen relato de una etapa, bueno, no es una etapa que no ha concluido, de hecho, es una etapa difícil ahí que no tiene una explicación. Por si la han buscado y no le encuentran una explicación, entonces son teorías de que esto, aquello, lo otro. Pero qué bueno que las recuerdas, que las pones en presencia. No se trata de sufrir, pero tampoco se trata de que olvidemos el sufrimiento de otros. Qué bueno que lo hacen, ¿no? Sí, y pensar que en este momento que estamos teniendo esta conversación, está sucediendo esto. En cualquier punto de la República, en cualquier punto del mundo, pero en México, en este momento te aseguro que alguien está sufriendo la violencia contra la mujer, ¿no? Pues la violencia en general. Estamos viviendo un país que se ha levantado mucho la violencia. Alguna vez, hace poco, es porque estamos dando unos cursos para el PRD, pero de Panamá. Y entonces decían eso, que por qué se había hecho tan fuerte en esta etapa que han llamado el neoliberalismo, la violencia y la corrupción. Pues porque han puesto el dinero al centro de todo, por encima de toda espiritualidad, ¿no? Y si el Estado, que es la entidad que se identifica para terminar con la violencia en general, disminuye, pues es obvio que lo que se destapa es más violencia. Entonces estas cosas, claro que debemos meditarlas, y qué bueno que la poesía ayuda para meditarlas, que están aquí presentes. Y yo quiero decirlo, pero Carmen fue mi vecina, muy buena vecina, muy amable vecina. Una temporada chiquita, pero... Y entonces yo tenía una vecina poeta y dice uno, caramba, qué bonito vivir entre poetas. Y es una virtud de la colonia Roma, que tiene mucha gente interesante. Sí, es una colonia muy especial, realmente pues muy sacudida por los temblores. Esa es la parte difícil de la colonia, pero pues es un espacio donde abundan los artistas, pintores, escultores, escritores, o sea, es una colonia llena de historia, pero también de muchos negocios. Era como un pequeño pueblito, estaba el zapatero, estaba el fotógrafo. Todavía recuerdo esos estudios en Álvaro Obregón, que entrabas y había unas cortinas negras y salía el señor con la máquina de fotos antigua para tomarte la foto de pasaporte, así, ¿no? Claro que va desapareciendo ahora con los grandes restaurantes que van poniendo de moda, pero de todas maneras sigue guardando un encanto muy especial. Y todavía tienen ciertas cosas. Yo ahí voy a comprar agujetas, ya no encuentro dónde. Ay, me acuerdo que hay un camión por ahí que vende agujetas de la Roma, y hasta ahí voy a comprar mis agujetas. En la calle de Jalapa con Álvaro Obregón. Sí. Sí, esas cosas, pues qué bueno que estamos llenos de poesía. Y ahora pues yo voy a aprovechar para hacerme un comercial también. Resulta que cumplimos este día jueves 25 de noviembre, fíjate, coincide con el aniversario, el cumpleaños de nuestra amiga Francesca que mencionaste. Cumplimos 11 años de ser la Orquesta Filosófica. Bueno, de haberla protocolizado, porque programas ya habíamos hecho. Y queremos celebrarlo en la calle de Tehuantepec 35. Si alguien de aquí nos quiere acompañar, pues lo único que tiene que llevar es un fajo así de billetes, ¿no es cierto? La voluntad de acompañarnos, porque queremos hacer una convivencia con gente como tú, que convivan, gente que tiene, pues, algo que les da mayor interés a la vida, nuestros entrevistados, ¿sí? Ay, gracias. Y como nosotros promovemos arte, ciencia y reflexión política, pues queremos reunirnos con gente que está de acuerdo con nosotros.
Y aprovecho para decir que está, ahorita hablamos de la venta de tu libro, en dónde se puede vender, pero pronto hablamos de que este pobrecito libro que está aquí, que es El sentimiento que nos une, lo voy a levantar para que lo vean, pues está a la venta en www.forolaorquestafilosófica.com. Ahí ustedes lo pueden obtener de manera digital, si lo quieren de manera física, pues ¿cómo lo hacemos? Pues hay que la acompañen con a renecervera@hotmail.com y yo se los llevo si lo quieren tener así hasta hasta con mi firma, autografiado. Bueno, es la si no me paso aquí peleando y todo. Mi falta de habilidad para hacer que los libros estén así. ¿Y tu libro en dónde está a la venta? Bueno, mi libro, pues realmente acaba de salir del horno. Tiene muy poquito tiempo, creo que apenas un mes de tenerlo en la mano, un mes y medio. Y apenas se va a empezar con el año que viene con la distribución. Ahorita acaba de entrar en versión digital a Amazon. Se va a poder comprar ya en estos días, antes de que acabe el año, en Amazon. Y el año que viene se distribuirá, pero pues entre que son peras o manzanas, lo pueden conseguir directamente conmigo. Pueden escribirme a mi correo electrónico, nozalozak, nozalozak @gmail.com, o en mi Facebook con el nombre de Carmen Nozal, y también les dejo mi celular 5534516620. Con mucho gusto también lo pueden encontrar en la empresa Conesh Soluciones, que fue la empresa que lo patrocinó completamente, gracias a su director, Héctor Gutiérrez Machorro, que puso como meta de este año patrocinar este libro y darlo de regalo a grandes empresarios mexicanos, lo que me honra tremendamente. Qué buen detalle. Y además me llama la atención que es un libro grueso, o sea que tienes, ¿cuántos poemas tienes? Bueno, es un libro especial porque aquí se reúne la poesía que he escrito, no que he escrito, que he publicado desde 1991 a 2021. Entonces son 30 años de poesía. La verdad es que fue un libro que no fue pensado así, de decir, quiero hacer mi poesía reunida. La verdad, lamento decepcionarlos, pero no fue así. O sea, fue un libro que cuando me dijeron que había la posibilidad de ser patrocinado, yo pensé que podría ser bueno empezar a juntar ahí los poemas de muchos libros, porque esos libros ya se habían agotado, no porque estuvieran vendidos masivamente, sino porque eran ediciones de 1000 ejemplares de 1992, de 1993, del 94, y ya no había un ejemplar. Entonces, más que pensar en la reedición de esos libros, me pareció una oportunidad el reunir esos poemarios. Y ya mi editora, Mónica Brown, este libro se publicó bajo el sello Mastodonte, de uno de los sellos de Brown Ediciones, y pues ella fue la que me dijo, ¿por qué no reunimos toda tu poesía que haya sido publicada? Y fue una labor titánica, René, porque imagínate, hubo que buscar en periódicos, bueno, todo esto no había computadora en aquel entonces, tuve que capturar, pues obviamente en la computadora, pues todos estos poemas, y poco a poco se fue formando el libro que ves ahorita, que sí está gordito, pero la verdad te puedo decir que es el libro que siempre quise tener en mis manos. ¿Por qué? Porque aparte de que quedó muy bonito, y eso lo trabajamos y juntas, la extraordinaria Mónica y yo, pues es muy cómodo, porque con estos tiempos de pandemia donde tienes que hacer tu participación en festivales internacionales a través de la pantalla, no es lo mismo buscar en la computadora, sacar la plaqueta
un poema por acá, otro que tienes en el teléfono, a tener un libro y decir, ok, voy a leer esto, esto, esto y esto. O sea, es muy cómodo, es mucho más fácil ubicar tus poemas a lo largo del tiempo y te permite tener un mejor trato con tus lectores. Por eso, pues estoy muy contenta, la verdad, y muy agradecida. No, pues es una maravilla, rescatar, es una actividad de rescate, qué bueno, es como subir al monte para salvar a alguien, ¿no? Así, ¿no? Es un rescate de una historia llena de poesía, qué bonito, una historia llena de poesía. Pues léenos otro poema. Otro poema. Bueno, pues para cambiar, digamos que el primero es un poema de creación, el segundo de denuncia, ¿no? Voy a leer otro poema. Ahora voy a leer un poema que nada tiene que ver, que es místico, pero lo voy a leer, si me permites, en dos modalidades. Una como soneto y luego el mismo poema desplegado en verso libre. Ya. De la liberación que trae consigo el perdón. Para llegar a ti debo olvidarme de los agravios que otros cometieron, borrar del iris los rostros que hirieron mi fe en la luz que tú quisiste darme. Esa inocencia estuvo por matarme al ver pureza entre los que perdieron el brillo de los ojos y murieron con las ganas impías de quebrarme. En la tierra tirada como espina me fui quemando de enloquecimiento. Clamé por ti, del odio me libraste. Hice uso de mi discernimiento. Solté el rencor, oyendo que ordenaste. Si yo te he perdonado, tú germina. Y ese mismo soneto, ahora lo voy a leer en verso libre, de la liberación que trae consigo el perdón, y está dedicado a mi hijo Rumi. Quería la piedra salir de su dureza, ser quería las alas de un ave, un espíritu en su mineral silencio, piernas para correr sobre la primavera, lengua para que los nombres pudieran acostarse, una respuesta lanzada sin quebrar los versos. Quería la piedra mirar por los ojos de las vacas, un campo de esbeltas flores y dejar de rumiar viejas heridas, echarse a llorar sobre las piedras grises, piedras que soñaban no ser piedras y se lanzaban rodando por una gran muralla y se pedían perdón las unas a las otras cuando escuchaban la canción de la alegría. Sí, quería la piedra, quería ser. Qué bello, y más que el gusto también de la poesía es despertar la fantasía, ¿no? Hacer las cosas, lo que es imposible en poesía no existe eso. En poesía todo es posible. Y yo creo que de hecho todo es posible, pero está qué bonito eso desde las piedras, ver las vacas y todo eso. Me lleva hacia el paisaje del campo, a ver las cosas. Lo que tú dices, te llegan los aromas, te llegan las imágenes. Está bonito tu libro. ¿Y ese de qué año es el que leíste ahorita? Estos poemas, estos dos últimos poemas pertenecen al último libro que tengo publicado, que de hecho se va a presentar a fines de enero el año que viene. Se publicó en la editorial Delirio con el director Rubén Mendieta, que inmediatamente cuando supo que había quedado este libro finalista en el Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo en España en el 2020, pues me lo publicó en su sello editorial. Y pues es del 2020, de plena pandemia lo escribí precisamente. Pues mira, qué bueno que la pandemia dio lugar a que nos quedemos en casa a escribir poesía, pues estaría válido, ¿no? Pues para mí, fíjate que fue una salvación, porque justo estaba yo trabajando en el Museo Nacional de Arte físicamente en el mes de septiembre, cuando un día pues un compañero se enfermó, se cerró el museo, llegué a la casa, me enfermé y pues aunque salí negativo porque me saqué el estudio de inmediato, tuve todos los síntomas.
Entonces ya tenía la mitad del libro escrito y cuando me enfermo faltaba la otra mitad. Entonces la verdad que el libro, pensé, me voy a morir, porque yo pensaba que me iba a morir. En ese momento dije, pero pues me tengo que morir cuando termine el libro, no lo puedo dejar a la mitad. Y sí, la poesía de alguna manera nuevamente me rescató, me apoyé en ella y logré terminar el libro, no con la claridad mental que tenía antes de enfermarme, pero pude, y bueno, no me gané el premio, pero quedé en un honroso último lugar como finalista, ¿verdad? Entonces puedo quedar muy contenta y agradecida. Pues ojalá te propongas no morirte hasta que se acabe el mundo. Nos dice que tenemos que hacer un corte otra vez y continuamos. Claro, gracias. Una mujer de alcurnia y bien formada, de esas que aún tienen el poder, se ha metido a mi vida sin ninguna invitación, ha gobernado en mi cocina, se ha tomado mi café, ha compartido mi comida y la verdad no sé qué hacer. Una mujer bonita y bien vestida, como las de la televisión, se ha metido a mis sueños sin darme una explicación. Ha nublado mis recuerdos, se ha robado mis poemas, me ha inspirado algunos versos y desde luego esta canción, de esas que seducen funcionarios, algunos juniors y empresarios, se ha resbalado por mi cama y esperó conmigo el sol. Los amigos no dicen nada, porque el silencio es lo mejor. Una mujer exquisita, tal vez casada, como las que he visto en el Playboy, se ha resbalado por mi cama, ha jalado mis cobijas, me responde con sonrisas, se ha quedado con mi almohada. Yo mejor no digo nada y disfruto de su aroma. ¿Me ves que me sale la frivolidad?
Ah, perdón, esta canción también se la dedicamos a Ángel Express, que cumple 10 años de estarnos informando. Y me dijeron, de favor, dedícanos un par de canciones. Y dije, ah, qué detalle, qué homenaje para mí mismo también, ¿no? Te lo pidan ellos. Y pues en eso estamos. Entonces nos ibas a leer un poema sobre la República. Ok, pues sí, voy a leer un poema sobre mi libro República, el cual está dedicado a la memoria de mi tío Cesario, quien murió en la Guerra Civil Española el 1 de diciembre de 1936 a los 24 años, luchando cuerpo a cuerpo durante la batalla del Monte de los Pinos en Asturias, defendiendo la República, y también a mis hijos Jacín y Rumi y a mi sobrino Mateo, para que nunca se rindan. Lleva un epígrafe del poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño que dice: así me quiebro porque doblarme nunca supe. Es un poema breve. Se titula El preso. Álvaro, el marido de Teo, hablaba poco. Era un hombre de bien hasta que un día lo metieron en la cárcel y le dijeron: en cualquier momento te vamos a fusilar. Y se quedó mirando su reloj como quien mira por un microscopio. Cada noche ponía un punto en la pared. Pensando que lo iban a matar, habló del tiempo, de las corrientes del aire y los pajares. Cállate y vete, lo interrumpieron antes de verse de cara al sol con la camisa vieja. Este tío mío, pues todo esto de este poemario República son historias vividas por mi familia durante la Guerra Civil. Y mi tío Álvaro tenía una característica, y es que era el doble del dictador Francisco Franco Baumonde. Mucho. Sí. Era idéntico, al grado que una vez pues iba en un coche, levantó la mano, alzó la mano como diciendo arriba España, y lo dejaron pasar creyendo que era el generalísimo. Ah, mira. Pero al pobre, en un momento dado lo denunciaron cuando era totalmente inocente, y fue muy típico en España en esa época el denunciar a la gente sin pruebas, simplemente por chivatazos y cosas así, ¿no? Entonces lo meten a la cárcel y le dicen, te vamos a fusilar, y se lo decían todos los días, era parte de la tortura. Y ahí dentro de la cárcel le permitieron tener una navaja, y con ella empezó a tallar madera. Hizo varias cosas muy hermosas, ¿no? Los hórreos, que eran casitas típicas, son casas típicas de Asturias que tienen 4 pilotes de piedra y que antiguamente se usaban para que los granos no fueran a ser comidos por animales rastreros, ¿no? O sea, eran lugares para guardar el grano, que hoy en día los hórreos también se usan como de casa habitación ya, ¿no? Entonces, pues así sobrevivió, y pues gracias a Dios un día, sin más ni más, igual que entró, igual lo liberaron. ¿Por qué no lo fusilaron a él y fusilaron a otros? No lo sabemos, pero así le tocó. Y bueno, esa es una de las tantas historias que te puedo contar que sucedieron en mi familia, ¿no? Durante la guerra. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en México? Llegué en 1986, entonces ya perdí la cuenta. Pues 25 años. Llegué, como diría una amiga 14 muy querida, 14 llegué en el años. año 3 caña, 2 conejo. 35 No, 30 y años, tantos 5 años, sí. 35. Sí. Ah, pues ya tienes más tiempo en México que en España, ¿no? Así es, de vivir tengo más tiempo. En España viví hasta los 21 años. Ya tengo 57, voy a cumplir el 30 de noviembre. Entonces, pues tengo más años de residir en México que en España. ¿Qué te invitó a venir a México? Pues fíjate que fue un momento de mi vida donde familia que tenía aquí del exilio español me invitaron a venir, me vine y decidí quedarme. Cuando llegué,
como a los 6 meses, vi a una señora indígena que estaba sentada en la entrada de la ciudadela haciendo con sus manos morenas y llenas de tierra en las uñas unas flores de papel tan delicadas y tan bonitas de color fucsia, que cuando vi esa tosquedad y al mismo tiempo esa fragilidad, me quedé impactada, volteé a ver a mi tía y dije, me quedo aquí. Y me dijo, ay, ¿cómo crees? Nadie me creyó, pero pues ya llevo 30 y tantos años, como ves. Algo tiene nuestra tierra que jala. Pero, ¿qué me decís? Los mexicanos son los que me hicieron quedar acá, pero falló. Tengo una amiga que decía que el colorido que hay en este país, ¿no? Es un mercado en México, tienen una de colores que no se ven en otros lados. Me decía que en Colombia, por ejemplo, me decían también hay un colorido igual muy, muy alto. En Bogotá también, sí, es cierto. Que los mercados ves todas estas frutas tantas que... Exquisitas, y además. demás, ¿no? Pero yo creo que cada país Lo suyo. tiene sus encantos. A mí sí me gustaba España, gente muy interesante para hablar. En este libro precisamente menciono, es una historia es una niña que de repente desaparece su papá, deja de verla, deja de buscarla. En su cumpleaños le regaló una bicicleta y estuvo especialmente amoroso en su cumpleaños y ya no regresó. Y entonces ella, a querer andar en bicicleta, se encuentra con que el vecino le ayuda para que aprenda a andar en bicicleta y se prende del vecino que ella es una niña y el vecino ya es alguien de 20 y tantos años y el vecino es un pianista que sale becado y se va a España y es un dolor tan fuerte ese para la niña, 2 abandonos que 25 años después se encuentran y se da una situación que es la historia de la, Wow. de la novela. Qué Entonces, bonito. cuando le preguntan cómo viste España, les decía algo que me llamaba la atención, es que todos los españoles tienen los dedos chuecos. Unos los tienen chuecos porque no hay conversación que no termine, bueno, ¿en cuánto? ¿En cuánto? Y otros porque siempre terminan en una denuncia. Eso no se hace. Y esa es España, ¿no? Dicen, no hay como una España en medio, decían, de España idealista y la España, no sé si sea práctico, yo creo que a la larga no es práctico ser tan materialista, no gozas la vida si solo estás pensando en dinero. Pero esa imagen, por ejemplo, que tiene Mafalda de Manuelito, el tendero, es una imagen que yo sentía mucho de muchos españoles, ¿no? Entonces, aquella que dice de que está triste porque no es millonario y es un niño, y le dice Mafalda, pero lo vas a hacer, el camino que vas a hacer, no lo dudes, lo vas a hacer. Y le dice Manuelito, dice, pero mira, dice, estoy preocupado por los intereses que ya estoy perdiendo. Me parecía así esa España. Y esa España tan bohemia, me encantaba ver los viejitos, esos ya no los vi las últimas veces, con su bandera de la República vendiendo libros en las calles principales de España. Y dices, qué forma tan romántica todavía de ser, como esa frase que dijiste ahorita es tan buena, me quebré porque no me doblo. Me recuerda también aquí en la calle de Roma 1, había un espacio que se llamaba Embajada de la República Española en el Exilio, y decía uno, qué belleza tener todavía eso, y durante tanto tiempo que lo tuvieron en la calle Roma. Pues vienes de un país que tiene como todos sus cualidades, sus pesos y sus contrapesos, pero que hay esa emoción de la vida, de politizar, de estar en algo, ¿no? De estar presente en algo. Y tienen, por ejemplo, me han gustado mucho las series españolas, tienen mucha... saben manejar bien la intriga. Yo no sé si eso de dónde lo aprendieron, pero manejan muy bien la intriga. Y bueno, como sea, yo siempre estoy peleándonos de eso de la conquista y demás. Pues ya pasó, ya pasó. El chiste es que no vuelva a repetirse, que ya no dejemos que otra nación abuse sobre nuestros territorios, sobre nuestra vida. Pero ya vamos a reconocernos cómo somos. Somos un tanto de esto, culturalmente un tanto de esto, lo otro. Yo siempre lamento, ahora que estabas diciendo de esta mujer indígena que estaba haciendo una flor, que conozcamos tan poco de ese sector de nuestra población, lo halagamos mucho,
los indígenas, esto, los indígenas. Pero conocemos tan poco de ellos, qué hay detrás de su espiritualidad, qué hay de su modo de ser. El otro día vino un cantante que estimo mucho, que es Rafael Mendoza, y estábamos hablando de las canciones michoacanas, las pirecuas se llaman, creo, que son tan inocentes, tienen una inocencia, como niños cantando del amor como si fueran niños, que digo que yo creo que canté la canción que canté hace un rato, y le digo, yo creo que la malicia la heredamos más bien de Occidente, pero no sé, y dice, descubre uno, dice, que poco conocemos de este sector, y como lo que me llama la atención también es cómo vienen extranjeros que ven lo que nosotros no vemos. Fíjate, qué bueno es eso de poder hablar con gente que viene de otra experiencia y con su experiencia ve lo que nosotros, como vemos todos los días. Claro. Estamos todos los días, no le ponemos atención, ¿no? Todos los días vemos a esa señora que hace muñequitas tan bonitas, que hace flores, y no sabemos todo lo que hay de arte en eso. Decía Eduardo Galeano, si lo hace un indígena es artesanía, si lo hace un blanco es arte, ¿no? Toda esa discriminación que hay. Pero la solución no es atacar el pasado, que eso es lo que me parece que hay que tener mucho cuidado, sino aceptar que ya no se repita y buscar las maneras de inclusión para encontrarnos unos con otros. Sí, totalmente de acuerdo, porque finalmente atacando el pasado no vamos a resolver gran cosa, ¿no? Creo que el punto está en integrar, y no conozco pueblo alguno en donde no hayas vivido o pasado por un periodo de conquista salvaje, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la conquista de los musulmanes en España, que fue maravillosa, integradora, yo vengo de Asturias, y en Asturias se dio la reconquista, sí, en la batalla de Covadonga, donde precisamente el rey Pelayo, apoyado por sus vasallos, ¿no? Empezaron a expulsar a los musulmanes de España, y fueron batallas totalmente cruentas y terroríficas, ¿no? Pero aparte de eso tienes todo lo vivido por los vikingos, por los godos, los visigodos, y créanme, no eran precisamente fifís, ¿no? O sea, eran personas que fueron totalmente a colonizar también lo que podían de la manera más bestial y salvaje, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en qué pensamos, si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Yo creo que sí es importante lo que tú comentas, el poder integrar, no solo en México, como ser humano, pues, ¿no? Lo que el crisol que eres, ¿no? Porque pues todo ser humano tiene muchas aristas y viene de muchos lugares. Eso de la raza aria, como sabemos, pues fue una verdadera tragedia y un error histórico terrible por parte de Hitler, ¿no? Entonces sabemos que no existe tal, ¿no? Somos un crisol, una mezcla de influencias que convergen en un momento dado, y que pues para poder salir al mundo con el poder y la fuerza que requerimos, necesitamos honrar precisamente a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, a los que vinieron antes que nosotros, porque gracias a ellos estamos aquí hoy. Sí, fíjate que en alguna ocasión me contaba un amigo de una japonesa que fue a España y se perdió en el autobús de turismo, y dijo es que ahí todos los españoles se le hacían iguales. Y le digo, no, eso fue venganza, porque nosotros estamos diciendo que todos los asiáticos son iguales. Fue un acto de venganza. Ustedes porque lo que te dicta el fenotipo de un pueblo es su genética. Y en España encuentras de todo, porque era un espacio donde pasaban hasta para ir al baño, caray. Encuentras gente morena, gente muy alta, gente muy bajita, porque es lo que tú llamas un crisol que les ha costado, les sigue costando trabajo reintegrarse, encontrarse, aceptarse. Sí, definitivamente, o sea, y creo que en ese proceso yo fíjate cómo lo veo, yo lo veo más como un proceso de reverenciar
que un proceso de atacar. Porque en la reverencia siempre vas a encontrar la fuerza y el poder, no tanto en el desprecio, ¿no? Y bueno, ya nos despedimos con un poema, ¿no? Nos despedimos con un poema. Muy bien, pues voy a leer un poema, otro poema. Uno cortito. Cortito. Poco tiempo. Pues de mis primeros libros, para que sea cortito, ¿no? Se llama Rumor. Sé tu nombre, nunca tu cuerpo, nunca tus manos cayendo en mis hombros, como lluvia por la hierba durante breves latidos que son un mundo desbordado. Sé tu nombre y el olor de tus letras, que por tanto pronunciarle salieron, tallos de voz y flores locas, porque el sonido es duro en la distancia, necesaria frontera que desune el puñal de la piel, el llanto de la soga. Sé tu nombre, no sé cómo escribirlo, en los rincones de estas sombras que escalan las esquinas con las uñas. Rumor te dije, supuse tu mirada, y después de mis sueños, solo tu nombre repito en una eternidad de veladoras. Pues qué bonito está eso. Sé tu nombre. Mira, todo lo que nos conduce a la buena poesía. Y pues muchas gracias, Carmen. ¿Alguna palabra, algún comentario que quieras decir, alguna pregunta que no llegó hoy de lo que querías hablar? No, pues nada más a agradecer, decir que yo me siento muy agradecida con este país, con todo y su historia, tan increíble y maravillosa, que me parece extraordinario poder contar con la multiculturalidad de los pueblos originarios, ¿no? A los que venero con todo mi corazón, y que celebro este espacio donde podemos todavía, en medio de este mundo tan conflictuado, hablar de poesía. Sí, ¿verdad? Esperemos que mucho. Por cierto, y ahí lo menciono en el libro, cuando me regresé, me gustó mucho un cartel, que era un cartel de los separatistas catalanes, que decía: seremos un país con espiritualidad gloriosa, siempre adelante, o algo así. Pero lo que me gustó, y haremos de nuestra Constitución un poema. ¡Oh, qué maravilla! Así, haremos de la Constitución un poema. Mira, pero seguro que lo escribirán en catalán. Tenían las dos versiones. Yo creo que Cataluña es un país donde más habla castellano todavía, no sé, mucha gente todavía. Por supuesto. Es más, creo que hay más apellidos castellanos que catalanes en Cataluña, pero bueno. Sí, es maravillosa Cataluña, cómo no. Tarragona, un lugar extraordinario. Ese me gustó mucho, ahí viví un ratito. Pues bueno, muchas gracias. Estamos con la Orquesta Filosófica. Y no se les olvide que estamos cada miércoles a las 7 de la noche, siempre con poesía, reflexión política, canciones y todas estas cosas que nos gustan promover desde la Orquesta Filosófica. Y muchas gracias. Taba Networks presentó